Buenos días, Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es el vivir desde la unidad hace que Cristo se manifieste. El texto bíblico se halla en 1 Corintios 6:17 y dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Había un anciano violinista conocido en su pueblo por la belleza de su música. Él cada tarde se sentaba en la plaza y tocaba su instrumento. Y de este instrumento salían melodías que llenaban de paz a quienes lo escuchaban. Un día un joven se acercó a este violinista y le preguntó cómo hacía para que de ese violín produzca sonidos hermosos. El anciano sonrió y le dijo: el secreto no solamente está en el violín, sino en la unión entre el músico y el instrumento. El joven no entendió lo que le estaba diciendo este anciano violinista. Y él cogió su instrumento y se lo mostró y le dijo: mira este instrumento, es perfecto, tiene un buen acabado. La madera es de abeto macizo. El barniz que han usado para esta madera es especial. No puede ser pasado varias veces el barniz porque eso apagaría el sonido. Le dijo: tiene buenos trastes, las cuerdas son buenas, el sonido también que emite no es un chillido, sino es un sonido suave. Pero este instrumento está perfectamente limpio, afinado y es valioso, pero no va a emitir ningún sonido mientras no opere en él. Si es que no cojo este violín y empiezo a usarlo, este violín, por más perfecto que sea, no va a emitir ningún sonido, ninguna melodía saldrá, no habrá esos sonidos mientras opere en él. De igual manera, en la vida espiritual no va a haber melodías espirituales si es que no está el músico. Nosotros somos ese instrumento, pero necesitamos del músico. De igual manera, en la vida espiritual, nosotros no vamos por sí mismos a emitir melodías espirituales de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de justicia, mientras no estemos conectados con el músico. Y hay muchos que tratan de producir estas melodías espirituales independientemente del músico. Estas melodías espirituales de santidad, disciplina externa, de esfuerzos, pero no están considerando que para que nosotros podamos producir esas melodías espirituales, tenemos que vivir desde esa unión con Cristo, permitiendo que su vida se exprese en nosotros. Por eso el tema es: el vivir desde la unidad hace que Cristo se manifieste. La unión con Cristo es expresado cuando consideramos que estamos en Él. Uno de los principios para que la vida de Cristo sea manifestada en nosotros es reconocer que estamos unidos a Cristo. Las mismas escrituras hacen mención de que Jesús, ahí estando en el ejercicio de su ministerio, Él dijo que Él era la vid y que nosotros éramos los pámpanos. Habla de una unión. Pablo dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Toda la confesión apostólica empieza a hablar acerca de la unidad, esta unidad que nosotros participamos en Cristo. Hay una unidad que no fue producida por nuestro esfuerzo o por nuestra disciplina espiritual. Esta unidad fue producida por obra del Espíritu de Dios. Fue Dios el que obró en esta unidad. Dice 1 Corintios 1:30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. La acción de Dios fue colocarnos en el Hijo, en su Hijo amado Jesucristo.
Ya no estamos separados de Cristo, estamos unidos a Él. Por eso es que toda la confesión apostólica empieza a decir Cristo en vosotros. Importante es saber no solamente que somos hijos de Dios, que somos justicia de Dios en Cristo, sino que también estamos unidos a Él. Y en esta unidad que tenemos en Cristo o que participamos de Cristo, Dios nos ha unido a su Hijo con ese propósito de que Él se relacione únicamente con su Hijo. Dios no nos ve separados de Cristo. Él nos ve unidos a Cristo. Por eso es que cuando Dios nos ve, Él no nos ve separados de su Hijo Jesucristo. Él nos ve unidos al cuerpo mismo de Cristo. Vemos muchos pasajes, dice, fuimos bautizados en un cuerpo, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, dice la carta de Efesios 5:30. Todo el mensaje, en realidad, apostólico, no hacen sino que nosotros reconozcamos nuestra unión hacia Cristo. Si hay esta unión con Cristo, entonces Dios no nos ve fuera de Él. Y si Dios no nos ve fuera de su Hijo amado, entonces no está viendo en nosotros pecado, no está viendo en nosotros debilidades, no está viendo en nosotros imperfecciones, porque estamos unidos a Cristo. Esos mensajes que dicen, Dios está viendo pecado en ti, es totalmente falso. Si tú eres creyente, si realmente eres hijo de Dios, Él te ha colocado en su Hijo. Y en su Hijo no está viendo imperfecciones, debilidades, defectos, pecado. Hay muchos mensajes que enfatizan más el pecado que la obra de Cristo. No están viendo que estamos nosotros ahora unidos a Él, unidos en su muerte, unidos en su resurrección, unidos en la entronización. La cruz quedó vacía. El sepulcro quedó vacío. Jesucristo resucitó. Por eso Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. Y también las cartas de Pablo hablan de que Cristo está sentado en lugares celestiales. Pero también habla de que estamos en Él. Juntamente con Él estamos en lugares celestiales. Y si estamos en Él en su muerte. Por eso es que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo está diciendo, su muerte fue mi muerte. La cruz no solamente fue un lugar de la sustitución, porque Cristo ahí nos sustituyó, Él murió por nosotros. Pero también fue un lugar de inclusión. La muerte de Él fue nuestra muerte. Y la resurrección de Cristo también. Por eso dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora es vida de Cristo. Y así vamos a ir entendiendo, hermanos, que hemos sido colocados en Cristo. No estamos fuera de Cristo. Si nosotros mostramos alguna debilidad, eso no rompe nuestra unidad con el Señor. Yo sé que esto es a veces difícil de entender, porque como el pecado no rompe nuestra unidad con Dios. Y es que el sacrificio de Cristo fue único y suficiente. En el sacrificio de Cristo, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice la carta de Pedro. Cristo ya murió por nuestros pecados. Él pagó la deuda de pecado que el hombre tenía, y la justicia de Dios fue satisfecha. Jesús dice en la carta de Hebreos que cuando Él venga por segunda vez, Él no va a venir en relación por el pecado. La carta de Corintios dice que Dios no está tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5:19. Y Pablo también dice que Él perdonó todos los pecados. Colosenses 2:13. Dios ahora no está viendo los pecados de los hombres, porque el sacrificio de Cristo, en ese sacrificio, Él nos otorgó el perdón de nuestros pecados. Ningún hombre va a comparecer ante el tribunal de Dios por causa de sus pecados, sino de un solo pecado, el haber rechazado a Cristo. Pero volviendo al tema, que es lo que estamos hablando, es acerca de nuestra unidad con Cristo, para que esa vida de Cristo sea manifestada. Hay una unidad,
Pero esta unidad que Dios nos hizo partícipes es una unidad eterna. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, dice Pablo. Absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Expresiones como esta dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No puede haber ya condenación porque la deuda de pecado fue pagada mediante el sacrificio de Cristo. Esta unidad no es vulnerable, no es débil. Por eso es que es importante que reconozcamos primero que estamos unidos a Él. Hay una unidad y esta unidad no es vulnerable ni débil. Es una unidad eterna. En esta unidad nosotros los creyentes debemos considerar importante. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar porque hay patrones de pensamiento. Estamos hablando ya de la mente. Hábitos negativos, estilos de vida del viejo hombre, creencias equivocadas que están instaladas en nuestra mente y que estos deben ser erradicadas, deben de salir. Y la pregunta es ¿cómo? Y Pablo en Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Esto qué implica? Transformación está hablando de cambios y la renovación está hablando de que debemos sacar lo viejo y poner lo nuevo. Si esto no se da en nuestra parte almática, entonces lo más probable es que aún tú siendo cristiano sigas mostrando el estilo de vida del viejo hombre. Sí, Cristo está en tu vida, pero el problema es que tu mente tiene que erradicar, sacar las creencias equivocadas, esos patrones de pensamiento que te guían a acciones equivocadas. Y esto solamente es posible mediante la renovación. Y la renovación está hablando de un cambio en nuestra manera de pensar. Y esto es de forma permanente porque hay tantos pensamientos que se han instalado en nuestra mente que necesitan ser nuevamente configurados. Necesitan esa mente ser configurada. Tenemos que formatear, o sea, eliminar esas creencias equivocadas y poner las creencias correctas. ¿Quién te da las creencias correctas? Es el Evangelio. El Evangelio, porque muchos están creyendo que son pecadores cuando son justos, cuando Dios los mira en su Hijo amado como justos, como santos. Si tu creencia es equivocada, si tú dices soy pecador, pero un pecador arrepentido, estás equivocado, porque la Escritura dice que Dios nos ha justificado. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice. Hemos sido justificados. Dios te ha impartido una justicia, pero no basado en tus hechos, sino en lo que Cristo Jesús hizo. Dios te empieza a ver basado en esta acción redentora, donde Dios nos otorgó el perdón de nuestros pecados, donde Dios nos impartió una justicia y donde Dios nos colocó en su Hijo amado, en Cristo Jesús. Si Él ya nos ha colocado en su Hijo amado, entonces nuestra mente ahora tiene que cambiar. Nuestra mente tiene que erradicar esas creencias equivocadas. Uno de ellos hemos mencionado que el creyente piensa que es pecador cuando Dios lo está mirando justo. El creyente piensa que Dios va a castigar sus pecados y eso también es equivocado. Porque la carta de Isaías dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que nosotros tengamos paz, Jesús tomó nuestros pecados en su cuerpo. Él cargó con nuestros pecados en su cuerpo. Pedro mismo lo dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia. Jesús cargó con nuestros pecados. Hay pensamientos equivocados que están instalados ya en nuestra mente y que esos tenemos que sacarlos. Otros hemos conseguido esos pensamientos aún por la herencia o la tradición pues evangélica. No estoy cuestionando, hay mucho que tenemos que reconocer en lo que hemos recibido de la tradición evangélica, pero también hay cosas que lo hemos heredado de una religión.
y que ahí todavía se mantienen dentro de las prácticas cristianas. Como esas creencias equivocadas están ahí, lo que tenemos que hacer es sacarlas. Y las tienes que sacar a la luz de la obra de Cristo, mirando lo que Cristo Jesús hizo en favor de nosotros. Pero justamente mirando esa obra es que podemos conocer que estamos unidos a Él y que es una unión por siempre. Otra cosa que impide que la vida de Cristo sea manifestado en nosotros es cuando no dejamos de vivir desde el yo independiente. Yo puedo, yo sé, yo produzco, yo quiero. Eso lo único que está expresando es un yo independiente. ¿Será esa la voluntad de Dios? Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay un yo autosuficiente, un yo autónomo. Conocí a un abogado y él decía lo siguiente: Dios, no te metas en mi vida. Y al diablo le decía, tú tampoco te metas en mi vida, déjenme vivir mi vida. Y estas expresiones no hacen sino que nosotros podamos comprender de que en la vida cristiana no hay una independencia, no hay una autosuficiencia. Todo se lo debemos a Dios, todo se lo debemos a Cristo. Por eso es que Jesús en Juan 15:5 dice, porque separaos de mí nada podéis hacer. Hay una unidad con Él y no podemos separar eso. No podemos dar fruto. El fruto del Espíritu no se puede expresar en nuestra vida mientras no estemos considerando que estamos unidos a Él. El yo autosuficiente, lo único que hace es realmente impedir que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. El otro punto importante es que también Pablo habla que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu. 2 Corintios 3:18. Somos transformados de gloria en la misma imagen. Cuando tú empiezas a contemplar a Cristo, empiezas a verlo día a día, lo que va a ocurrir en tu parte almática es una transformación, un cambio. Este cambio va a manifestar la vida de Cristo. Dice, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu. ¿En la misma imagen de quién? La imagen de Cristo. La vida de Cristo va a empezar a manifestarse en nosotros. Va a empezar a manifestarse porque estás conectado con Él. Estás conectado con su palabra. No es que te busques una imagen para ver a la persona de Jesús. Dios dice la Escritura que Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estamos conectados con Jesús. Así como Moisés cuando subió al monte del Sinaí, él contempló la gloria de Dios. Él contempló no la totalidad de esa gloria, pero empezó a verla. Y dice que miró la espalda de Dios. Le fue permitido solamente esa parte, pero cuando él descendió del monte del Sinaí, la gloria de Dios estaba en su vida. La gloria misma de Dios que estaba en él, lo que hizo es que su rostro resplandeciera. Empezó a resplandecer su rostro y él descendió y finalmente agarró y se cubrió ese rostro. Y se cubrió porque esa gloria era temporal, pero la gloria venidera era eterna. Por eso es que Juan, cuando ve a Jesús, dijo, y vimos su gloria como del unigénito, del Padre lleno de gracia y de verdad. Ellos vieron la gloria y la gloria estaba en Jesús, la gloria era Cristo mismo. Y ahora Pablo está diciendo, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu. Es por la acción del Espíritu de Dios, lo que nos permite contemplar esta gloria de Dios. Pero hay un hecho acá, que cada vez que miramos la palabra día a día y estamos conociendo más respecto a la obra de Cristo, cuando Pablo también dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, si estamos reteniendo la palabra, estamos permaneciendo en esa palabra,
lo que va a ocurrir es que va a haber una transformación de gloria en gloria. O sea, va a incrementarse esa gloria. Y esta gloria lo que va a expresar es la misma imagen de Cristo. Es un día a día. Estamos en contacto con Él todos los días. Si estás en contacto con Él todos los días, con su palabra, lo que va a ocurrir es que se haga evidente una transformación que va a ir expresando la misma vida de Cristo en nosotros. Esta expresión de Cristo se va a manifestar pues en la vida cotidiana. Vamos a poder perdonar. Y claro, el que mueve esa acción es la misma presencia de Cristo en nosotros. Vamos a poder amar porque es Dios expresándose a través de nosotros. Vamos a poder caminar en santidad porque es Él expresándose en nosotros. Y así vamos a poder expresar estas melodías espirituales que hablábamos al inicio de esta exposición. Vamos a expresar la santidad, la justicia, por lo mismo de que estamos unidos a Él. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que la vida de Cristo estés unido a Cristo, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias porque ahora soy tu hijo, tu hija. Gracias porque me has mostrado tu amor ahí en la cruz al reemplazarme en ese sacrificio. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana, donde puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, cualquiera sea tu problema de salud, problemas aún de carácter emocional o también física. La obra de Cristo fue única y suficiente. En esa obra Dios ya nos ha suministrado la sanidad. Lo que tenemos que hacer es recibirla, tomarla por un acto de fe. Te guío en una oración ahí donde te encuentres, solamente di: recibo mi sanidad. Apropiate de eso y después dale gracias a Dios. Señor, te pido por aquellos que tienen problemas en su salud, los riñones, pulmones, hígado, vesícula, páncreas, los huesos, la piel, Señor. Te declaramos sano, sana, en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen problemas ya de las funciones cerebrales, las hemiplegias, paraplegias, hay músculos que no los puedes mover, bajo en defensas, el sistema inmunológico, Señor, sean restaurados ahora en el nombre precioso de Jesús. Que tienen problemas en el habla, en la audición, en la visión. En el nombre de Jesús te declaramos sano, sana. En el nombre de Jesús recíbelo. Hacemos esta oración agradeciéndote una vez más, amado Dios, por tu palabra. Nos despedimos, hermanos, en el nombre de Jesús. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones.